con Fernando Mayans, que es el director del del ICET, y hablaba justamente sobre el asunto del COBATAP, de un recurso que destinaron para el ICET y que no pagaron. De hecho, Fernando Mayans revelaba que el 4 de enero en telereportaje que el COBATAP le adeuda al instituto 800 millones de pesos, por lo que advirtió que una vez investigado quién se quedó ese dinero, se interpondrán las denuncias penales. Vamos a recordar cómo lo dijo Fernando Mayans. Esto fue, como les decía yo, el 4 de enero. Por ejemplo, el Colegio de Bachilleres, 800 millones. Ese dinero, tengo entendido que llegó al Colegio de Bachilleres, le hacen los descuentos a los trabajadores y se lo deben de turnar al instituto y se lo quedan. ¿En qué partida? En ninguna, porque no hay ninguna partida para eso. A ver, Fernando, 800 millones que no pagó el Colegio de Bachilleres al ICET. Así es, correcto. ¿Desde cuándo es esto? Estamos hablando esto de los últimos 2 años para acá. O sea, estarían involucrados los últimos directores del Colegio de Bachilleres. Vamos a hacer las denuncias penales contra quien resulte responsable, porque este es un robo a los trabajadores del Estado. Un robo, así lo califica Fernando Mayans. Emilio Di Gartua, muy buenos días. Feliz 2019. Igualmente para ti, para nuestros radioescuchas. Gracias. Manuel, no estaba yo aquí en la ciudad, pero la gran ventaja de XBT es en toda la República. Escuché las declaraciones de nuestro amigo Fernando Mayans. Yo quiero primero que todo señalar que me parece una decisión muy acertada del gobernador del estado haber nombrado a Fernando, porque es un hombre que conocemos desde hace mucho tiempo, comprometido no solamente con el sector salud en general, pero estoy seguro de que al frente de esa institución hará un extraordinario papel. Y entiendo desde luego que al llegar a una institución de esa naturaleza, en una circunstancia financiera muy adversa, pues lo primero que tiene que hacer Fernando es determinar quién le debe, quién no le pagó. Y en ese sentido, bueno, pues no está solamente el Colegio de Bachilleres, está el CECITE, está la UPC, está el TEC de Comalcalco. Me refiero al sector educativo porque, como tú sabes, antes de ser director general del Colegio de Bachilleres, fui subsecretario de Educación y conozco bien esta etiología, dirían los médicos, de esta circunstancia. Sin embargo, sí es importante precisar que el no pago de estas instituciones en las que se involucra también el Colegio de Bachilleres no es por omisión, ni tampoco por desvío, sino por una falta de recursos económicos que en su momento no fueron entregados por la Secretaría de Planeación y Finanzas. Y esto, bueno, pues obviamente nos colocó a todas las instituciones en una situación muy compleja por la imposibilidad de poder pagar. Y lo que sí es importante señalar, y creo que es algo que es importante también que al público le queden claros, que las aportaciones de los trabajadores que se hacen directamente a la institución siempre fueron remitidas al ICET. No hubo omisión en ese sentido. Todo el recurso que los trabajadores, en el específico del Colegio de Bachilleres, se recogieron de su aportación, fueron entregados a la institución en tiempo y forma. Ahora, es importante señalar por qué surge esta circunstancia, y tiene que ver con la reforma a la ley del ICET, que tú bien conoces, que tuvo como determinación, primero que todo, financiar una circunstancia económica adversa de esta institución tan importante para el Estado, y se tomó la determinación de hacerlo a partir del incremento de las aportaciones, tanto patronales, como así se denominan de manera genérica, como las de los trabajadores. De tal suerte que, por ejemplo, en el caso del Colegio de Bachilleres, pasamos de pagar 104 millones de pesos al año a 208 millones. Y bueno, todo eso estaba obviamente bien configurado porque se trataba de fondear al ICET para que pudiera dar el servicio médico, la compra de medicinas, etcétera. El problema estriba en que a partir de esta reforma, las instituciones de Verbigracia, el Colegio de Bachilleres, dejamos de recibir una aportación del presupuesto suficiente para poder cumplir con esa responsabilidad. Entonces, esto obviamente significó que el Colegio de Bachilleres, al no recibir el presupuesto completo, te doy el ejemplo muy específico de enero del 2018, en el cual, siendo todavía director general del Colegio de Bachilleres, Jaime Militerán, fue informado de un recorte de 350 millones de pesos del presupuesto. Esto obviamente mermó nuestras posibilidades, sobre todo porque si bien el recurso federal siguió fluyendo, y hay que reconocer que eso ocurrió hasta el último momento de la administración anterior, presidencial me refiero,
pues los recursos que nosotros requerimos para poder pagar el tema del ISET no existían. Afortunadamente hay toda la información, y yo estoy seguro de que Fernando tendrá esa información en su momento, de las gestiones que no solamente el Colegio de Bachilleres, el CECITE, la UPC y otras instituciones tuvieron para gestionar ese recurso que nunca llegó de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Esto es, jamás lo entregaron de finanzas, en este caso al COBATAP que tú encabezaste. Exactamente. A finales, ya no estando yo, como tú recordarás, yo el 1 de octubre asumí el encargo de rector de la Universidad Olmeca, pero mi sucesora, Adriana Balcázar, continuó haciendo la gestión de 60 millones, que era una parte del recurso muy amplio que se nos adeudaba, que le fue entregado en diciembre y que inmediatamente se aportó al ISET. O sea, que decir, no ha habido en ningún momento ni omisión, ni un desvío de recursos, sino simplemente que no había el recurso, y esto obviamente mermó las posibilidades. Me refiero específicamente del Colegio de Bachilleres, pero en esta situación sí están el CECITE, está la UPC y está, si no mal recuerdo, el TEC de Comalcalco. Me voy a los orígenes. Cuando el Colegio de Bachilleres se fundó en Tabasco, ya hace más de 42 años, se decidió, en ese entonces estaba surgiendo también el ISET, darle fortaleza en el sentido de incorporar trabajadores a esto, y desde entonces el ISET es el área de referencia del Colegio de Bachilleres. Pero también es importante comentar que la Federación nunca estuvo, digamos, si no de acuerdo, cuando menos en las aportaciones que el Estado le tenía que dar al ISET. Toda vez que los colegios de bachilleres en muchos estados de la República, algunos están afiliados al Seguro Social, otros al ISSSTE, y hay una aportación específica que la Federación es la que establece, de tal suerte que en el Colegio de Bachilleres de Tabasco, pues específicamente, la aportación que la Federación hace para el tema de seguridad social es menor a la que en un momento determinado nosotros como Estado tenemos que aportar. Y eso tiene que ver con un componente que tú conoces muy bien, que se llama el paripaso. Al inicio de cada año hay una firma de un convenio, en ese momento seguramente se estará tramitando entre el Colegio de Bachilleres y la Federación, en la cual se establece el presupuesto, que es un presupuesto alícuotas, el 50% corresponde a la Federación y el otro 50% al Estado. Y quiero comentarte que en los últimos 2 años a los que se refiere el doctor Mayans, pues la reducción del presupuesto estatal al Colegio de Bachilleres fue de manera muy significativa, lo cual incluso no solamente nos colocó en una situación compleja en el tema de la relación con el ISET, sino también con los propios trabajadores, toda vez que en muchos momentos tuvimos que gestionar, incluso con recalendarizaciones, que no quiere decir ampliaciones, sino recalendarización del recurso, que correspondía para agosto, se pasaba a junio y así en muchos momentos, para cumplir con las prestaciones establecidas en el contrato colectivo de trabajo, que es nuestra prestación fundamental. Y que en muchas ocasiones hay oficios específicos, la Secretaría de Planeación y Finanzas desconocía esos acuerdos que son históricos y que obviamente los trabajadores del Colegio de Bachilleres, igualmente que los del CECITE y otras instituciones, reclaman porque han sido obviamente acordados en tiempo y forma y son obligaciones de las instituciones cumplirlos. El argumento de la Secretaría de Finanzas al COBATAP por el recorte, Emilio. Bueno, pues el argumento era la falta de recursos, ¿no? En su momento, en el periodo entre febrero, septiembre, que yo estuve al frente del Colegio de Bachilleres, acudí en muchas ocasiones ante la Secretaría de Finanzas, el propio secretario, y pues lo que se nos aducía es que no había el recurso y que teníamos que mantener nuestro ejercicio presupuestal con lo que se podía en un momento determinado. A partir de eso, obviamente, hicimos una serie de ajustes. En el Colegio de Bachilleres de ningún momento hubo una utilización de los recursos fuera de la normatividad, específicamente porque había recursos federales, pero está obviamente prohibido por la normatividad y por la ley utilizar recursos federales para componentes que son responsabilidad específica del Estado. De tal suerte que en muchos momentos teníamos el recurso, por ejemplo, para incremento salarial, el recurso federal estaba ya depositado, pero no teníamos la parte correspondiente del recurso estatal, y eso pues fue convirtiéndose en una bola de nieve muy grande, que bueno, sabemos el desenlace en los últimos días del año próximo pasado, en donde la circunstancia incluso para el pago de prestaciones como el aguinaldo y otro tipo en el Colegio de Bachilleres y en otras instituciones está en una posición compleja que sé que el gobernador actual está tratando de enfrentar,
pero obviamente pues la dificultad es enfrentarlo con un recurso 2019 cuando los compromisos corresponden a un presupuesto del 2018. Emilio de Igartua, gracias por estos minutos, te saludo. No, al contrario, Manuel, te mando un abrazo. Hasta luego, buenos días. A las 8 de la mañana, 25 minutos, Emilio de Igartua, exdirector del COBATAP, explicando sobre lo dicho por Fernando Mayans, el director del ISET. Doctor Luis García Solórzano, exclusivamente enfermedades de colon y